Mi padre es alcohólico, mi madre se escapó. Soy tan pobre que no puedo pagar la matrícula, así que me acostumbré al silencio, a estar solo. Me acostumbré a mantener a todos alejados, pensé que así pasaría todo el bachillerato, sentado en la última fila, con auriculares y sin hablar. Sin hacer amigos, sin relacionarme con nadie, al graduarme me iría, sin que nadie se conociera, hasta un día. Una chica se sentó a mi lado, me pasó una naranja por la rendija del muro de libros, y luego me sacó del rincón, lo que no esperaba era. La parte más difícil de este proceso no fue salir del rincón, sino que después de apartarla con mis propias manos, ella seguía allí esperándome. En septiembre, mi mesa estaba junto a la ventana de la última fila. Sobre la mesa había un muro, no es exageración, un muro real, 5 libros de apoyo de matemáticas, 3 diccionarios de inglés. 2 pilas de exámenes sin abrir, apilados ordenadamente, más altos que la maceta del estrado. Este muro me separaba de toda la clase, yo sentado detrás. Con auriculares puestos, sin reproducir nada, solo necesitaba una excusa para no hablar con los demás. Llevaba más de un mes cambiado a esta escuela, y con cualquier persona de la clase. Nunca había dicho más de 2 palabras, al hacer el roll call, cuando el profesor preguntaba, yo decía que no sabía. Aparte de eso, era una piedra silenciosa, creciendo en el rincón de la última fila, sin molestar a nadie, así estaba bien. Si nadie se acercaba, nadie podía ver lo que yo no quería que vieran. El asiento de al lado llevaba vacío un mes, ya había olvidado cómo se llamaba el chico que estaba sentado allí antes, solo recordaba cuando pidió al profesor cambiar de asiento. Lo que dijo fue, profesor, él no me habla, sentarme a su lado me da demasiada presión. Lo escuché. No importaba, que estuviera vacío también estaba bien. Usé ese asiento como estante temporal, hasta esa tarde, cuando el profesor trajo a alguien. Vamos, compañeros, esta es Liu Ruyan, una estudiante transferida de otra escuela, denle la bienvenida. Toda la clase aplaudió de manera dispersa. No levanté la cabeza, mis auriculares seguían sin reproducir nada, pero presioné el botón de volumen, puramente por instinto. Gracias, profesor. Hola a todos. Me llamo Liu Ruyan, el Yan de fuegos artificiales, no el de cigarrillos. Espero que nos llevemos bien. Su voz era muy clara, tan clara que resultaba un poco estridente, como si alguien en una habitación tranquila, de repente, abriera las cortinas y la luz cayera de golpe sobre la cabeza, haciendo que uno no pudiera evitar entrecerrar los ojos. ¿El asiento? El vacío junto al número 10, siéntate ahí. Mi dedo se detuvo un momento, los pasos se acercaban cada vez más. No eran pasos cautelosos, sino ligeros y rápidos, con los suelos de los zapatos golpeando el suelo, llevando un ritmo seguro y decidido. Alguien apartó la silla de al lado. Las patas de la silla arrastraron un sonido breve en el suelo, luego una mano cruzó mi muro de libros, apartó el libro de apoyo de matemáticas más externo, y a través de una rendija de 5 centímetros, me pasó una naranja. Compañero de mesa, ¿quieres una naranja? El rey de la vitamina C. No la acepté, ni lo miré. No me quité los auriculares. Él parecía no sentirse incómodo en absoluto. La naranja fue retirada, y luego escuché el sonido de pelar la cáscara, fino y entrecortado. Como si alguien estuviera abriendo un regalo muy esperado. Cuando las fibras de la cáscara se rompían, una fina niebla de jugo se esparcía, con un aroma agridulce, que se colaba por los huecos de mis auriculares. De repente, toda el aula se llenó del olor a naranja. No sé si no entendía el silencio o simplemente no le importaba, pero el aroma de esa naranja permaneció en el escritorio todo el día. Al recoger mi mochila al final del estudio nocturno, aún podía percibir un leve rastro, persistente y tenaz. Sonó la campana del mediodía. Los compañeros se dirigían al comedor en pequeños grupos. Yo no me moví nunca, voy al comedor, hay demasiada gente y es muy agobiante. Al hacer cola, alguien podría rozar mi brazo. Esa sensación de ser tocado por un extraño me pone la piel de gallina. Prefiero pasar hambre antes que apretujarme entre el bullicio de cientos de personas. Abrí el cajón para sacar unas galletas y arreglármelas, cuando de repente una mano agarró la manga de mi uniforme. Vamos, vamos. Hoy hay costillas agridulces en el comedor. Su fuerza era mayor de lo que imaginaba. Me levantó de la silla de un tirón, casi medio paso. Entonces me quedé paralizado. No era enfado, era como si toda la sangre de mi cuerpo se helara de repente. Las yemas de los dedos empezaron a entumecerse, la respiración se volvió superficial, mi espalda chocó contra la pared, los bordes de mi visión se oscurecieron, como si alguien hubiera bajado el brillo de todo el mundo. Solo tenía una idea en mi mente, alguien me había tocado, y aparté su mano. El movimiento fue tan brusco que él tropezó un paso, varios compañeros que aún no se habían ido del aula miraron hacia aquí, alguien murmuró algo, no pude oírlo con claridad. Tampoco quería oírlo. Él se quedó paralizado por 2 segundos, pensé que se disculparía o diría, ¿por qué eres así?
O que a partir de entonces nunca más me haría caso. Todas las personas que antes intentaron acercarse a mí, al final optaron por irse, cada una sin excepción. Pero él no lo hizo. Solo retrocedió un paso, puso ambas manos a la espalda, su voz era la mitad de suave que antes, pero el tono seguía siendo tan justificado. Entonces te traeré una porción, ¿comes picante? No respondí. Él se quedó parado unos segundos, como si estuviera esperando. O como si no estuviera esperando. Solo sonrió y se dio la vuelta corriendo, su coleta se balanceaba de un lado a otro detrás de él, sus suelas golpeaban el pasillo con un ruido, pata, 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 el ritmo era exactamente el mismo que cuando llegó. 20 minutos después, en el pupitre había una porción de costillas agridulces para llevar, en la caja de plástico había pegado un post-it amarillo, redondo, no picante. Los palillos están en la bolsa, tu compañera de mesa, Liu Ruyan. Después del nombre Liu Ruyan, había dibujado una carita sonriente. No lo comí pero tampoco lo tiré. Al salir de la escuela, despegué esa nota adhesiva y la guardé en la última página del libro de matemáticas. No sé por qué lo hice, quizás porque hacía mucho que nadie me dejaba una nota. No recuerdo cuándo fue la última vez que recibí una nota. Tal vez fue en la primaria, cuando mi abuela metió una en mi mochila. Vuelve temprano de la escuela, la abuela te ha preparado costillas estofadas. Esa nota también la guardé mucho tiempo, hasta que la grasa desvaneció la escritura. Él no me ignoró por haber apartado su mano. Al contrario, parecía haber olvidado completamente el asunto. A la mañana siguiente, cuando llegué al aula, había otra naranja en el escritorio, junto a una nueva nota adhesiva. Chiste frío del día, ¿por qué la bicicleta no puede levantarse sola? Porque está demasiado, too tired, cansada. Jajaja, ¿lo entiendes? Eché un vistazo, sin mostrar expresión, pero guardé esa naranja en el cajón. Al tercer día, la nota adhesiva tenía dibujado un pequeño sol, con la frase, hoy nublado a despejado, ideal para suplementar vitamina C. La naranja, como siempre. Al cuarto día, ¿sabías que un panda come 38 kilos de bambú al día? Ser panda es agotador. Quinto día, hoy el estofado de cerdo en la cantina estaba delicioso, qué lástima que no viniste, mañana te traigo algo. Sexto día, séptimo día, octavo día. Todos los días escribe chistes malos, el pronóstico del tiempo y reseñas de la cantina. Dibuja personajes pequeños, y el estilo de los dibujos se vuelve cada vez más extraño. Una vez incluso dibujó un gato con uniforme escolar, parado en el escritorio sosteniendo una naranja, con una nota abajo que decía, este eres tú. De vez en cuando hay un ánimo, sin sentido, como, hoy también tienes que estar lleno de energía, seguido de un pato torpemente dibujado, con alas más grandes que su cuerpo. No se parece en nada a un pato. Nunca respondí a ninguno, pero un día, mientras yo estaba en el baño, elogió mi libro de texto. Más tarde, él mismo confesó esto. Sin ningún tono de culpa, descubrió que no había tirado ninguna de esas notas adhesivas, todas estaban ordenadamente guardadas en la última página del libro de matemáticas, más de 20, en orden cronológico. Ni siquiera tenían arrugas. Dijo que se quedó paralizado por un buen rato. No sé cuánto tiempo estuvo paralizado, solo sé que, desde ese día, las palabras en las notas adhesivas se escribieron con más cuidado. Hasta los patos tenían pestañas dibujadas. Un día hubo una tormenta torrencial, de esas que parecen que el cielo se ha abierto en un agujero, las gotas golpeaban el suelo, salpicando una neblina blanca de agua, y el suelo del pasillo estaba medio mojado. No llevaba paraguas, no era gran cosa, con que parara la lluvia o me mojara al caminar me daba igual. Total, si me mojaba, al volverme cambiaba de ropa y ya está, mi abuela no diría nada, pero ella sacó un paraguas plegable de su mochila, rosa con un conejo de dibujos animados impreso. Me lo metió directamente en la mano, luego se dio la vuelta y se lanzó a la lluvia, con la boca abierta, la voz atascada en la garganta. Corrió 2 pasos y volvió la cabeza, la lluvia ya le había bañado la cara, el pelo pegado a las mejillas, el flequillo goteando agua, pero aún así seguía sonriendo. Sonreía como si no estuviera bajo la lluvia. Mañana me lo devuelves, y siguió corriendo, con la mochila sobre la cabeza, chapoteando en los charcos. El uniforme escolar blanco se volvió semitransparente al mojarse. Yo, sosteniendo ese paraguas rosa del conejo, me quedé en el pasillo, di 2 pasos para seguirla, pero me detuve en el segundo. Pero esa fue la primera vez que di un paso activo hacia su dirección. A la mañana siguiente, cuando dejé el paraguas en su mesa, él lo tomó, olió el zapato y lo lavó muy perfumado. No lo lavé, solo lo sequé y lo doblé, pero no lo expliqué. No puedo decir con claridad cuándo comenzó el cambio. Como gotas de agua que caen sobre una piedra, una a una, ni siquiera te das cuenta hasta que un día bajas la mirada y descubres que la piedra ya tiene un hoyo poco profundo. Un día en clase de estudio, el aula estaba muy tranquila, solo se escuchaban el sonido de hojas de libros y escritura. Me quité un auricular y lo dejé sobre el escritorio.
Para los demás, esto no significaba nada. Pero para mí, nunca me había quitado los auriculares en este aula, aunque solo uno fuera mío. La muralla era la segunda línea de defensa más allá de esa pared de libros. Quitarme uno equivalía a abrir una rendija en la puerta de la ciudad. Él miró el auricular, luego me miró a mí. Yo no lo miré. Pero no recuperé el auricular. Él extendió la mano, lo tomó y se lo puso. 3 segundos después, se desplomó sobre el escritorio, riendo tanto que sus hombros temblaban, tapándose la boca para no hacer ruido, con las orejas enrojecidas. Jajajaja, estás escuchando una clase de matemáticas en línea, él habla con un susurro, casi se le salen las lágrimas de risa, yo pensaba que era música seria, algo de post-rock, algo de música electrónica. Resulta que era sobre la monotonía y los valores extremos de funciones, mi comisura se movió, solo un poco, pero él vio la velocidad con la que sus ojos se iluminaron. Más rápido que el relámpago fuera del aula, todo su cuerpo pareció como si alguien hubiera presionado un interruptor, soltó un «ah» y luego rápidamente se tapó la boca. Te reíste, él bajó la voz, el tono como si hubiera descubierto un nuevo continente, no, definitivamente te reíste. No, bien, no, él me devolvió los auriculares, se dio la vuelta y se puso a hacer la tarea. Pero la comisura seguía levantada, la punta del lápiz tocó el papel varias veces, sin escribir nada, ese día, después del estudio nocturno, escribió en una nota adhesiva, hoy es un buen día. Sin chistes malos, sin patos de flores, solo esta frase, la leí 3 veces, un mediodía a mediados de octubre. Hice algo que ni yo misma esperaba, fui al comedor, había mucha gente, zumbidos, las voces como un panal, platos chocando. Las sillas arrastran el suelo, alguien grita para reservar asiento, alguien apura a la tía que sirve la comida para que vaya más rápido, mi cuero cabelludo se tensa, la nuca cubierta por una fina capa de sudor. Pero encontré el lugar más apartado, al sentarme quedé junto a la pared, al lado de la puerta de salida de emergencia, nadie pasaría por allí, cuando él se acercó con su bandeja. Pensé que haría un gran alboroto, pero no lo hizo, solo se sentó frente a mí, revolvió un par de veces la comida con los palillos. Con expresión normal, dijo que el huevo con tomate de hoy no estaba bien, que había poco huevo, como si ya hubiéramos comido juntos 100 veces, esa naturalidad hizo que mis hombros se relajaran sin darme cuenta, esa comida solo comí la mitad. Me costaba quedarme quieto, pero desde entonces, ocasionalmente iba al comedor, no todos los días, ni tampoco para comer. Solo porque en el asiento frente a ese rincón, él se sentaría, parloteando sobre qué plato estaba bueno hoy, cuál era una decepción, y yo solo necesitaba escuchar. A finales de octubre, su móvil se quedó sin batería, me pidió prestado el mío para consultar el horario de clases, dudé 3 segundos antes de dárselo, no porque hubiera algo que no pudiera ver, todo lo contrario. En mi teléfono no había nada, ni aplicaciones sociales, ni juegos, ni álbumes de fotos, solo una lista de contactos vacía. Mientras lo revisaba, de repente se quedó callado. Sabía lo que había visto, en mi lista de contactos solo había una persona, mi abuela. No preguntó por qué, no mostró una expresión de lástima, ni dijo cosas como, solo uno, o, no tienes amigos. Esas palabras me habrían hecho apagar el teléfono en el acto. Él simplemente me lo devolvió en silencio y dijo, ya tomé una foto del horario de clases. Gracias, dijo con un tono tan plano como si me hubiera devuelto una goma de borrar prestada. Esa noche guardé un nuevo número, dudando mucho sobre qué poner en la nota. Poner solo el nombre era demasiado formal, compañero de mesa, demasiado distante, y, Liu Ruyan, completo parecía insuficiente. Al final, puse un emoji de sol. No sé por qué elegí ese, quizás porque en las notas que me dejaba cada día, siempre dibujaba un sol. O tal vez porque antes de que él llegara, mi lista de contactos era como una habitación sin ventanas, oscura y fría, con solo la pequeña luz de mi abuela. Él era otra luz. El primer miércoles de noviembre, Liu Ruyan no vino a la escuela. La maestra dijo que había pedido permiso, porque la tienda de desayunos de su familia estaba ocupada. Faltaban manos para ayudar, yo estaba sentado en la última fila, el asiento de al lado estaba vacío, no había naranjas en la mesa. No había notas adhesivas, no había ese pato con pestañas dibujadas, los auriculares seguían puestos, pero antes los usaba para aislarme del exterior, ahora en el exterior ya no estaba su voz. De repente, los auriculares se volvieron innecesarios, como un candado sin cerradura, cerrado pero incapaz de asegurar nada, en la primera clase, me distraje, en la segunda clase. Me distraje, en la tercera clase, el profesor de matemáticas me llamó para responder una pregunta, me levanté y dije que no sabía, y me senté de nuevo. Antes esto era normal, pero hoy, al decir esas 2 palabras, sentí una extraña irritación en el corazón. Al mediodía no fui al comedor, ni saqué galletas del cajón. En el aula había 46 personas, el ruido era como el de un mercado, algunos jugaban a las cartas, otros corrían persiguiéndose, otros ponían videos en el móvil con altavoz.
Pero faltaba una voz. Después me di cuenta de que este aula podía ser tan silenciosa, un silencio que daba miedo. Después de clase, me quedé sentado con el móvil durante 10 minutos. Abrí la libreta de contactos, el cuadro de diálogo del sol con una cara, entré y salí y entré, el cursor parpadeaba en el cuadro de entrada, como un latido indeciso, escribí una frase. La borré y escribí otra, la borré y al final envié 3 palabras, ¿estás bien? Antes de terminar de enviar, puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Con la pantalla hacia abajo, el corazón latía de forma anormal, 30 segundos después el teléfono vibró, no lo di vuelta de inmediato, me obligué a contar 10 segundos antes de voltearlo. En la pantalla había una serie de mensajes de voz, el más corto de 3 segundos, el más largo de 1 minuto, seguidos de 4 o 5 stickers, un gato sosteniendo un cartel que decía, estoy bien. Un perro con gafas de sol levantando el pulgar y un conejo dando vueltas, el último mensaje de texto decía, hermano Ao, ¿en serio me escribiste tú primero? ¡Qué buen día es hoy! Voy a hacer una captura de pantalla, voy a enmarcarla y colgarla en la pared. No respondí, pero encendí la pantalla del teléfono 3 veces. La luz de la pantalla del teléfono iluminaba mi rostro, en el aula vacía solo quedaba yo, miré esos stickers durante mucho tiempo, sin darme cuenta de cuando se curvó la comisura de mis labios. Esa noche pareció que tuve algún sueño. En el sueño, alguien me agarraba de la manga y corría conmigo por el patio, corriendo muy rápido, el viento era fuerte pero no frío, cuando desperté. Tenía la mano apretando la esquina de la manta, no sabía desde cuando Bai Ningbin había empezado a fijarse en mí y en Liu Ruyan, ella se sentaba en la segunda fila cerca de la puerta. Con el pelo largo y un vestido blanco, muy guapa, muchos chicos de la clase lo decían, se dice que su familia tiene buenas condiciones, desde que me transferí me ha escrito cartas. Me ha dado agua mineral, me ha hecho llegar invitaciones a fiestas de cumpleaños a través de otros, pero no recuerdo nada de eso, porque no abro las cartas, no bebo el agua que me dan otros, y tampoco voy a las fiestas de cumpleaños de nadie. Pero que Liu Ruyan pudiera sentarse a mi lado, usar mis auriculares y comer conmigo, eso parecía haberse convertido en una espina en su ojo, un día a mediados de noviembre durante el recreo. Escuché a alguien hablar en voz baja al fondo del aula, Bai Ningbin dijo, Liu Ruyan se pega todos los días al número 10, que ni siquiera se mira al espejo, ¿no es que su familia solo tiene una tienda de desayunos? Vende leche de soja y Zhou Tiao, el padre de Bai Ningbin, pero de repente la voz se apagó aún más, porque quien hablaba se dio cuenta de que me había quitado un auricular, me puse bien los auriculares y me giré a mirar por la ventana. No me importa lo que digan, pero siento vagamente que algo se está gestando, como la sensación de humedad pesada en el aire antes de una tormenta, sabes que tarde o temprano llegará. Solo que no sé cuándo. El día del evento deportivo, Liu Ruyan se inscribió en los 800 metros, y tú no eres bueno corriendo. Dije que era la primera vez que le hablaba activamente con más de 2 palabras, aunque el tono sonaba como si estuviera leyendo el pronóstico del tiempo, plano. Él, sin importarle mi tono, levantó un puño. Con los ojos brillantes, lo importante es participar. Además, ¿y si logro un milagro corriendo? No logró el milagro. Tercero desde el final. Cuando faltaban 100 metros, ya estaba haciendo muecas, con pasos tambaleantes, como un pingüino apresurándose. Los profesores en la línea de meta estaban preocupados por él, pero él no se detuvo. Avanzó paso a paso hasta cruzar la meta. Luego, en lugar de descansar o beber agua, se giró hacia la tribuna. Yo estaba sentado en el rincón más alto y apartado, con la visera muy baja. Nunca participo en actividades colectivas, pero hoy vine. Él me vio, hizo una señal de victoria hacia la tribuna, sonriendo con todos los dientes al aire. La cara completamente roja, gotas de sudor caían por la barbilla, no estaba seguro si me estaba señalando a mí, había tanta gente en las gradas, pero aún así bajé la visera de la gorra, ocultando la comisura de los labios. Esa noche, me envió un mensaje, hoy viniste a verme correr, ¿verdad? Te vi, ni en el rincón más escondido podías ocultarte. Respondí con un punto. Él respondió al instante con un punto, diciendo, también es una respuesta, has mejorado, hermano Ao. Después había una fila de emojis de fuegos artificiales. Miré esa fila de fuegos artificiales durante mucho tiempo, puse el teléfono al lado de la almohada y me dormí. La nota adhesiva de ese día estaba entre las páginas del libro de texto, decía, hoy fui el tercero por la cola. Pero alguien vino a verme, así que fui el primero. Luego llegó la tormenta, durante el recreo, en el grupo de la clase apareció de repente un mensaje. ¿Quién lo envió fue Bai Ningbin, he oído que Liu Ruyan está todo el día detrás de Xiao, ni siquiera se mira en el espejo, ¿qué familia es él? ¿Qué familia es ella? Realmente es un sapo que quiere comer carne de cisne, jajajajaja. El mensaje duró unos 30 segundos antes de ser retirado, pero 30 segundos fueron suficientes, toda la clase lo vio. Yo estaba al borde de la pista, la luz de la pantalla del teléfono iluminaba mi cara.
La gente empezó a mirar, y yo fingí no estar mirando. Esa mirada era como si docenas de agujas se clavaran en mi piel al mismo tiempo, no era dolor, era picazón. Era una sensación incómoda que te hacía querer desaparecer de este mundo de inmediato, pero lo que más me asfixiaba fue la segunda ola de noticias que llegó justo después, no fue en el grupo de la clase. Fue en un pequeño grupo privado que se difundió a escondidas, pero la noticia se propagó como un virus, ¿saben? El padre del número 10 es un borracho, golpea a su esposa y a sus hijos, su madre se escapó hace tiempo, dicen que antes vivía con su abuela, tan pobre que ni podía pagar la matrícula. Se cambió de escuela porque ya no podía quedarse en la anterior, lo acosaban, por eso su personalidad es tan extraña, su familia de origen es así. ¿Creen que él también tiene tendencias violentas? No sé de dónde sacó la información Bainingbin, tal vez de la oficina del grado, o de otro canal. Da igual, esos muros que construí durante 17 años con silencio y frialdad, él los derribó por completo con unos pocos mensajes. Apagué la pantalla del móvil, clavé las uñas en las palmas de mis manos, y la música de gimnasia del patio seguía sonando. Todos levantaron las manos, se inclinaron y patearon al unísono, mientras yo estaba al final de la fila, sintiéndome como si me hubieran desnudado. Bajo los focos, ese día al regresar al aula, Ryan ya estaba sentado en su asiento, pelando una naranja, noté que su mano se detuvo unos 3 segundos. Vio esos mensajes, luego terminó de pelar la naranja y la puso en mi mesa en el mismo lugar de siempre, no me importaba lo que otros dijeran de mí. Volteó a mirarme, sonrió, pero mientras no dejes de comer naranjas, su voz era un poco más suave que de costumbre, la sonrisa seguía ahí. Pero algo cambió en sus ojos, no toqué esa naranja, no porque no quisiera comerla, sino porque cuanto más bueno era conmigo. Más miedo sentía, miedo a que él también hubiera visto esos mensajes sobre mí, miedo a que supiera cómo era yo, de qué familia venía. Miedo a que esas notas adhesivas y naranjas, a partir de hoy, cambiaran de sabor, de cariño a lástima, lo que más temía no era que me despreciaran, lo que más temía era que me compadecieran. Porque mi padre era así, todos lo compadecían por haber perdido el trabajo, porque su esposa lo abandonó, porque ahogaba sus penas en alcohol. Y luego todos lo evitaban, una compasión distante, nadie realmente se acercó a mí, no quiero convertirme en él, así que hice lo más instintivo. Al día siguiente del corte, volví a levantar la pared de libros, más alta que antes, añadí una pila de exámenes de inglés. Leí 2 diccionarios gruesos más, la naranja que Liu Ruyan me pasó, la devolví intacta, no abrí las notas adhesivas, me puse los 2 auriculares. Subí el volumen casi hasta aturdirme, cuando él hablaba, me levantaba y me iba al pasillo, cuando me pasaba algo, ni lo miraba, sé que es excesivo. Pero no podía controlarlo, es lo único que he sabido hacer desde pequeño, cerrar la puerta antes de que alguien se acerque, la puerta cerrada, dentro está oscuro. Está frío pero al menos nadie más entrará, así no me lastimaré, así no seré abandonado. Al tercer día Liu Ruyan finalmente se impacientó. En el recreo, extendió la mano y me agarró de la manga, el mismo gesto que el primer día, pero esta vez su mano temblaba. Número 10, escúchame, no me importan esas palabras. Lo miré, sus ojos eran muy brillantes, tan brillantes que no me atrevía a mirarlos directamente. Había ansiedad, dolor y algo que no lograba entender bien. Dije una frase, la más larga que le había dicho desde que me cambié de escuela. Pero también fue la más hiriente, ¿podrías dejar de molestarme? El aula se quedó en silencio por un segundo, las miradas de algunos compañeros se posaron en nosotros y luego se apartaron. La mano de Liu Ruyan se soltó. No lloró, pero su sonrisa desapareció. Desde el primer día que la conocí, su rostro nunca había dejado de sonreír. Sonreía cuando soltaba su mano. Sonreía cuando ignoraba sus notas adhesivas, e incluso cuando Bainingbin la llamó, sapo, seguía sonriendo. Esta fue la primera vez que no sonrió. Solo se quedó allí mirándome durante 3 segundos, apretando los labios en una línea recta. Luego dio media vuelta y regresó a su asiento. Toda la tarde no me dijo ni una palabra. No hubo más naranjas, ni más notas adhesivas. Me senté detrás de la pared de libros. Los auriculares seguían sin reproducir nada. El viento fuera de la ventana agitaba las hojas de los plátanos con un sonido susurrante, como si alguien aplaudiera con fuerza para despertar algo, pero yo no podía oír nada. Solo recordaba una y otra vez su expresión de hace un momento, no era enojo, no era resentimiento, era ese cansancio que sientes después de extender la mano hacia alguien innumerables veces y que finalmente te la rechace de un golpe. Ese cansancio me oprimía el pecho, más que cuando todos supieron de mi origen. Liu Ruyan ya no parloteaba, pero tampoco se iba, seguía sentándose puntualmente a mi lado cada día. Sin hablar, sin ofrecerme mandarinas, sin pegar notas adhesivas, solo haciendo la tarea en silencio. Al pasar las páginas, a veces giraba el bolígrafo y se le caía al suelo, luego se agachaba a recogerlo. Yo fingía no prestarle atención, pero al tercer día, descubrí que había aparecido otra mandarina en mi mesa, sin nota adhesiva.
Era solo una mandarina, colocada al lado de mi libro de texto. Al cuarto día, otra más. Al quinto día, otra mandarina, y luego al lado reapareció una nota adhesiva, con contenido diferente al anterior. De nuevo chistes fríos y reseñas del comedor, ya no había patos y gatos torpemente dibujados. Solo unas palabras muy breves: hoy hace mucho sol, el comedor tiene un nuevo plato, no está mal, no importa. Esas últimas 3 palabras, las escribió más de una vez: no importa, de verdad no importa, no importa. El día 10, leí todas esas notas adhesivas una por una, no las metí en los libros de texto, pero tampoco las tiré, las puse debajo de la almohada. Por la noche al dormir, podía sentir bajo la almohada una fina pila de papel, un poco incómoda, pero esa incomodidad me daba tranquilidad. Más tarde supe que durante esos días, Liu Ruyan hizo algo: fue a buscar al profesor tutor, no para confesar, ni para quejarse de que la habían maltratado, solo preguntó al profesor si antes del día 10 había sufrido muchas heridas y si podía pedir a los compañeros que dejaran de hablar de su asunto. El profesor tutor guardó silencio un buen rato. Y luego dijo: eres la primera persona que viene a buscarme por él. Esto me lo contó el profesor tutor después. Cuando lo dijo, yo bajé la cabeza mirando la punta de mis zapatos, con un nudo en la garganta, que no podía tragar ni expresar. A principios de diciembre, en la clase de actividades culturales de la escuela, se discutía la organización del programa. El aula estaba bulliciosa. Yo estaba sentado en la última fila junto a la ventana, con solo un auricular puesto. El muro seguía ahí, pero 2 libros más bajo que antes. Bai Ningbin levantó la mano y habló: profesor. Creo que podríamos dejar que la compañera Liu Ruyan suba a actuar un número. Ella tiene una risa muy bonita y una voz dulce como la miel. ¿No es la compañera Ruyan muy animada? Que suba a cantar algo, para alegrar a todos. Su amiga íntima a su lado se ríe también, diciendo: sí, sí. ¿No es que su familia tiene una tienda de desayunos? Gritando todos los días vendiendo leche de soja, seguro que su voz es muy buena. Alguien en el aula se rió: esa risa la conozco demasiado bien. No es que les parezca gracioso, es que les parece divertido, ese tipo de diversión que se burla del dolor ajeno. Miré a mi lado. Liu Ruyan tenía la cabeza baja. Sus dedos apretaban los puños del uniforme escolar, los nudillos estaban blancos. No se reía, no respondía, ni siquiera levantaba la cabeza. Esa Liu Ruyan a quien solté la mano y aún podía sonreír diciendo: te traigo comida, esa Liu Ruyan que corrió y quedó penúltima. Y aún podía hacer el gesto de victoria hacia las gradas. Esa Liu Ruyan que fue ignorada por todo el mundo y dibujaba soles en notas adhesivas, ahora tenía la cabeza baja sin decir una palabra. Bai Ningbin seguía hablando, su tono cada vez más arrogante: ¿por qué no hablas? Normalmente eres muy habladora, antes no andabas todos los días dando vueltas alrededor de esa persona. En el aula de transferencia número 10, alguien volvió a reír. Mis auriculares no reproducían nada, cada palabra, cada risa, las escuchaba claramente. Entonces, mi cuerpo actuó antes que mi mente. El sonido de las patas de la silla arrastrándose por el suelo, agudo y estridente como una tiza deslizándose por una pizarra, hizo que las risas de toda la clase se detuvieran. Porque la persona de la última fila que nunca se levantaba, se levantó. No sé cómo llegué al frente, desde la última fila hasta el lado de la tarima, pasando por 7 filas de asientos. 46 pares de ojos me observaban, cada paso era como pisar la punta de un cuchillo. Mis manos temblaban, no es una exageración, realmente temblaban. Mi corazón latía tan rápido que podía escuchar mi sangre golpeando en los vasos sanguíneos. La respiración se volvió superficial, y los bordes de mi visión comenzaron a oscurecerse. Esto es lo que me pasa cada vez que paso demasiado tiempo en lugares con mucha gente. La sien me latía, la nuca sudaba, todo mi cuerpo parecía haber sido arrojado a un frasco de vidrio sellado, con cada vez menos aire. Pero no me detuve. Caminé hasta el lado de la tarima y me detuve. Toda la clase me miraba, el profesor jefe en la puerta también me miraba. Bai Ningbin me miraba con la cabeza levantada, su expresión pasó de la arrogancia a la confusión. Miré hacia la última fila. Liu Ruyan tenía la cabeza alzada, sus ojos ya estaban enrojecidos. Pero aún no lloraba. Su boca estaba ligeramente abierta, como si quisiera gritar mi nombre, pero no lo hizo. Yo abrí la boca, la voz se atascó en mi garganta. Como una puerta oxidada que alguien tira con fuerza, la primera vez no salió ningún sonido. Respiré hondo, apreté los puños, las uñas se clavaron en las palmas. La segunda vez salió la voz, no muy fuerte, pero el aula estaba tan silenciosa que incluso se podía oír el zumbido de la luz fluorescente. Él no es un sapo. Hubo una pausa de 2 segundos, toda la clase contuvo la respiración. Él es la persona más importante para mí. Luego miré hacia donde estaba Bai Ningbin, su rostro ya estaba pálido. Con la boca abierta, los dedos apretando el bolígrafo, la varilla del bolígrafo se doblaba ligeramente. ¿Quién lo está molestando? Dímelo.
El aula quedó en un silencio sepulcral durante unos 3 segundos, 3 segundos. Luego, no sé quién empezó a aplaudir, los aplausos cayeron como gotas en el agua, extendiéndose en círculos. Cada vez más fuerte, cada vez más ruidoso. Alguien silbó, alguien gritó, bien, alguien golpeó la mesa. El chico sentado detrás de mí se levantó y aplaudió, varios a su alrededor también se pusieron de pie. Bainingbin abrió la boca pero no dijo nada, su mejor amiga tiró de su manga. Ella se sacudió, se levantó, agarró su bolso y salió del aula. El sonido de los tacones de sus zapatos de cuero golpeando el suelo era rápido y entrecortado. Nadie la miró a ella, todos me miraban a mí. Y yo solo vi a una persona, Liu Ruyan en la última fila, el delineador de ojos se había corrido formando dos manchas negras, se limpiaba la cara con la manga del uniforme escolar, cuanto más se limpiaba, más se manchaba. Lloraba con la nariz mocosa y las lágrimas corriendo, pero la comisura de sus labios estaba curvada, como si estuviera entre la risa y el llanto, como la luz del sol reflejándose en el agua. Rota en 1000 pedazos, pero cada fragmento brillaba. Cuando terminó la reunión, fui al pasillo, me quedé solo, apoyado contra la pared, las manos aún temblaban. Esos pocos minutos acabaron con todas mis fuerzas. Hablar frente a más de 40 personas, para otros quizás sea algo cotidiano, pero para mí fue como saltar desde un acantilado. Antes de saltar no sabía si abajo había agua o rocas, al saltar todo el cuerpo te gritaba que volvieras, pero aún así salté, porque no podía seguir sentado en la última fila, escuchando cómo alguien la maltrataba. Luego no hacer nada, apoyado contra la pared del pasillo, con los ojos cerrados, detrás de mí se escuchan pasos, ni rápidos ni lentos. Se detuvieron a 3 pasos detrás de mí, no se acercó a tirar de mi manga, la voz de Liu Ruyan sonaba entrecortada por el llanto. Con mucha congestión nasal, no me di la vuelta, ¿qué haces? Él aspiró por la nariz. La voz era apagada, ¿no odias hablar donde hay mucha gente? No dije nada, tus manos están temblando, lo vi, cuando estabas arriba, tus manos no dejaban de temblar. Pasaron estudiantes por el pasillo, nos echaron un vistazo, guardé silencio durante mucho tiempo, luego dije una frase, dijiste que no pasaba nada. Sus pasos se detuvieron, incluso la respiración se detuvo, lo creí, miré la ventana al final del pasillo, afuera el cielo se estaba oscureciendo. El último rayo de sol se pegaba al borde de las nubes, como si fuera a arder, pero no ardía, pero no quiero que estés solo, no pasa nada, de repente no hubo sonido detrás, luego escuché un sonido muy suave. Alguien se agachó, me di la vuelta, Liu Ruyan estaba agachado en el pasillo, con las 2 manos cubriéndose el rostro, los hombros temblaban. El llanto se filtraba entre los dedos, muy suave, como si temiera molestar a los demás. Yo estaba de pie a su lado, sin agacharme. No hubo abrazo, no pude hacerlo. No es que no quisiera, sino que había un muro dentro de mí, que no se puede derribar en un día. Pero me quité la chaqueta del uniforme y la puse sobre su cabeza, para bloquear las miradas de los que pasaban, los pasos en el pasillo, las voces que llegaban de las aulas lejanas. Todo quedaba fuera. No dejes que nadie te vea llorar, dije con voz muy baja. Delante de mí puedes. Él lloró más fuerte bajo la chaqueta del uniforme, con un sonido apagado, como un animalito quejándose bajo las sábanas. Yo seguía de pie a su lado. El viento del pasillo entraba por la ventana, un poco frío, pero no tanto. La luz del techo zumbaba. Bajé la vista y miré mis manos. Ya no temblaban. Lo que vino después fue como un río descongelado, fluyendo lenta y naturalmente. Un mes más tarde. La pared de libros en mi escritorio había desaparecido por completo, reemplazada por la zona de snacks de Liu Ruyan. La mitad de la mesa era suya. Patatas fritas, gelatina, ciruelas secas, té con leche, mandarinas, la mandarina siempre en el centro, como un pequeño rey dorado. Vamos juntos al comedor, seguimos sentados en la esquina, pero él discute conmigo, hablando tan fuerte que la mesa de al lado puede oírlo. Las alitas de pollo con Coca-Cola de hoy están increíbles, prueba, prueba, ¿están bien? ¿Qué significa, están bien? ¿Es este el nivel de, están bien? Claramente es de nivel divino, demasiado dulce, simplemente no quieres elogiarme ni una vez. Fue él quien dijo que hablo cada vez más, en realidad no es mucho, como máximo 3 o 5 palabras por comida, pero para mí ya es algo extraordinario. Antes ni siquiera podía decir, están bien, un día comiendo en el comedor, él extendió la mano para tomar la botella de vinagre frente a mí. Su mano rozó mis dedos, no la retiré, él se sorprendió un momento, yo también me sorprendí un momento, luego ambos fingimos que no había pasado nada, pero noté. Sus palillos para tomar la comida se detuvieron en el aire durante varios segundos, la punta de sus orejas se enrojeció un poco, y cuando yo bajé la cabeza para comer, esos 2 dedos que él había rozado. La temperatura parecía ser un poco más alta que la de los otros dedos, era algo muy pequeño, tan pequeño que no valía la pena mencionarlo, pero para mí, que incluso me ponía la piel de gallina cuando alguien me tocaba el brazo.
Esto significaba que una pequeña parte del muro dentro de mí se había derrumbado, no porque alguien lo hubiera derribado, sino porque se había roto por sí solo, porque la persona que estaba al otro lado del muro ya no me hacía necesitarlo. Liu Ruyan incluso me obligó a unirme al grupo de la clase, nunca participaba, pero cuando lo mencionaban, le daba un me gusta en silencio. Una vez, publicó una selfie en el grupo, y entre más de 10 respuestas, había un me gusta solitario. Él me envió una captura de pantalla, hermano Ao, tú, me gusta, es demasiado superficial, jajaja. Respondí con un punto. Dijo, voy a enmarcar tu punto. Bin se volvió mucho más tranquilo después y se cambió de escuela antes de fin de semestre, según dicen, por arreglos familiares. El día que se fue, nadie comentó nada. El profesor principal, un día mientras charlaba con otros maestros en la oficina, yo pasaba por la puerta y escuché, número 10, ese niño finalmente habló, no saben cómo era cuando llegó. Gracias a él. Fingí no escuchar, aceleré el paso y me fui, pero la punta de mis orejas ardía. Al salir de clase a finales de diciembre, hacía mucho frío pero el cielo estaba increíblemente despejado, azul sin una sola nube. Liu Ruyan me esperaba a la puerta del colegio. Era lo habitual, ella me esperaba a que recogiera la mochila, luego caminábamos juntos un tramo hasta la bifurcación, donde nos separábamos. Ella giraba a la izquierda para ayudar en la cafetería del desayuno. Yo a la derecha, de vuelta a casa de mi abuela. Ella estiró la mano y me agarró de la manga de la chaqueta del uniforme. No me solté, solo sentí las orejas más calientes. Décimo, ¿qué apunte tienes guardado para mí en los contactos del móvil? Nunca me dejas verlo. Déjame ver, déjame ver, déjame ver. Él extendió la mano para arrebatarme el teléfono. Lo levanté un poco, pero apenas me esquivé. Ese, apenas esquivarme, era en sí mismo una respuesta. ¿Dejarme ver? Dudé 3 segundos, luego giré la pantalla del móvil hacia él. Vio ese sol con una cara. Se quedó paralizado 5 segundos. Justo entonces, el sol poniente asomó por detrás del edificio de aulas, iluminando su rostro con un cálido tono dorado. La luz titilaba en sus pestañas. Sol. Ella levantó la vista hacia mí. Yo no la miré, contemplando la sonrisa hasta el final, con una voz tan baja que apenas se oía. Antes vivía en una habitación sin ventanas, el viento soplaba, algunas hojas de plátano caían y giraban en el suelo. Tú eres el primer rayo de luz que entra. Liu Ruyan esta vez no lloró, sonrió hasta que le cayeron las lágrimas, luego me agarró de la manga y empezó a correr. No sé por qué correr, solo quería correr, ella corría muy rápido, su cola de caballo se balanceaba de un lado a otro. El uniforme escolar se hinchaba con el viento, como una bandera, el atardecer se extendía tras él por todo el camino, brillante y dorado, deslumbrante, él me arrastró y empezamos a correr. Los plátanos a ambos lados del camino retrocedían rápidamente, un profesor de guardia gritaba desde atrás que no corriéramos en el camino, él hizo una mueca en esa dirección y siguió corriendo, yo no podía seguirle el ritmo. Pero no importaba, porque cada pocos pasos se volvía para mirarme, asegurándose de que aún estaba allí, y luego reía más fuerte, esa risa. El atardecer brillaba tras él, cegándome, pensé, esto debe ser lo que se siente al ser arrastrado hacia la luz del sol. Más tarde alguien me preguntó, Xiao, ¿cuándo empezaste a gustar de Liu Ruyan? Pensé mucho, probablemente fue cuando me pasó esa naranja. No, fue cuando él, después de que le soltara la mano, aún sonriendo me dijo que me traería comida. No, fue el día que él pidió permiso, cuando en el aula vacía me quité los auriculares. Y descubrí que el mundo entero estaba tan silencioso que daba miedo aún. No, fue cada día, fueron las más de 200 notas adhesivas, las más de 60 naranjas. Las más de 30 veces que lo ignoré, y aún así él seguía diciendo que no importaba, diciéndome que merecía ser querido, que en esta vida le debo a él toda la luz del cielo. Pero lo devolveré, poco a poco, día a día.